Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirme. Hoy hablaremos un poco sobre España, sobre las elecciones en España. Como hemos podido ver a través de las noticias, este fin de semana se han celebrado elecciones en España y al parecer ha habido una victoria muy estrecha del Partido Popular frente al actual partido de gobierno, que es el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Eh, Interesante los resultados porque nos permiten hacer un análisis sobre lo que viene ocurriendo, no solamente en España, sino también en América Latina. Pareciera que lo que está ocurriendo es algo sintomático y expresa una realidad epocal, ¿no? Parece que estuviéramos asistiendo a una nueva reorganización del mundo y que esto surge desde abajo, surge justamente desde la aparición de nuevos grupos que representarían tendencias extremas y al mismo tiempo una suerte de crisis dentro de los partidos que mantenían cierto poder hegemónico dentro de determinados países. Por poner un ejemplo, en el caso peruano, luego del golpe de Estado de Velasco, fue el PPC, fue el APRA y un sector de la izquierda quienes lograron realizar la transición de la dictadura que bueno, en ese entonces gobernaba el señor Morales Bermúdez hacia la democracia, hacia el retorno de la democracia vía la Asamblea Constituyente del año 79, presidida por Víctor Raúl Aya de la Torre. Esa hegemonía de estos partidos se ha ido perdiendo. No obstante, el APRA volvió al poder en el año 2006. En este momento, la situación de ambos partidos y también de ese sector de la izquierda no es de las mejores. Y esto no solamente pasa en Perú, esto también pasa, por ejemplo, en México, donde el histórico el PRI, Partido de la Revolución Institucional, y el PAN, el Partido de Acción Nacional, gobernaron los últimos, bueno, el PRI, más de 50 años, y el PAN logró gobernar también México a partir de la victoria del señor Vicente Fox. Eran los dos partidos hegemónicos, pero salió por el lado de la izquierda un nuevo partido que es Morena y que les está disputando electoralmente a estos dos grandes partidos. Igual sucede, por ejemplo, en Argentina con respecto a la Unión Cívica Radical y al Partido Justicialista, ¿no? Ahora ambos partidos que anteriormente eran hegemónicos forman parte de alianzas electorales. El Partido Justicialista forma parte de una alianza peronista, ¿no? Ellos hacen la diferencia entre el partido y el movimiento. Y en el caso de la Unión Cívica Radical, hace una alianza con el partido del señor Macri, el PRO, el partido de la señora Carrió, el partido del señor Pichetto, una alianza que podríamos denominar, tal vez equivocadamente, pero al menos por quienes acompañan a la Unión Cívica Radical, una alianza de centro-derecha. Entonces, la aparición de nuevos movimientos que debilitan a partidos históricos, partidos importantes, en el caso de España, retornando al tema en cuestión, el PSOE, el PP, tuvieron un rol fundamental luego de la transición española, luego de la muerte de Franco, la transición. Ahí hay que mencionar el rol importante que tuvo Adolfo Suárez, figura controvertida, indudablemente, eh, o la figura, por ejemplo, de Manuel Fraga. Surgieron liderazgos importantes, Felipe González, surgieron liderazgos importantes que pudieron gestar esta transición y lograron que España saliera del oscurantismo al que había sumergido el franquismo y se abriera a Europa, al mundo, y España recobrara el rol protagónico que siempre tuvo, ¿no? Y gracias a la continuidad de las políticas del señor Felipe González, del señor Aznar, tal vez Zapatero marca un punto de inflexión,
Pero hubo una continuidad que logró que España creciera, se desarrollara muy rápidamente, y eso para alegría de todos los que sentimos que tenemos un vínculo con España, un vínculo histórico. No nos es ajeno la realidad española. Tenemos que verla con mucha atención. Retornando al tema en cuestión, al análisis, yo creo que eh, hay un desgaste natural de parte de los partidos que han mantenido cierta hegemonía, y por eso aparecen otros partidos a ambos extremos. En el caso español, a la izquierda, de la centroizquierda, que es el PSOE, aparece Podemos, Unidas Podemos ahora, y aparece por el lado de la derecha el partido Vox, ¿no? Es decir, el votante insatisfecho siente que los partidos que anteriormente representaban sus intereses ahora no los representan. Y esa insatisfacción se va radicalizando. Y viene una suerte de periodo de eh, exacerbación de los antagonismos entre ambos sectores del espectro político, izquierda y derecha. Y aparecen estas opciones. Opciones que hay que verlas y analizarlas con mucho cuidado. Eh, yo no sé exactamente las lealtades democráticas de ambos sectores. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de Podemos, yo no sé si realmente ellos quieren gobernar respetando las libertades políticas, económicas, etcétera. Igual en el caso de Vox, para mí hay una duda, y es una duda legítima porque todavía no han gobernado. Bueno, Podemos ya gobernó, ¿no?, con el PSOE, en esta alianza muy criticada, ¿no?, que permitió al señor Sánchez regresar al poder, ¿no? Eh, pero Vox todavía no ha gobernado, posiblemente, como se creía antes de los resultados electorales, iba a haber una alianza entre el PP, el Partido Popular, y Vox para poder cogobernar o determinados acuerdos, ¿no? Pero hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. El señor Núñez Feijóo, líder actual del PP, mantiene la posición de que él debe conformar el gobierno al haber ganado las elecciones, pero al parecer no va a obtener la cantidad de votos necesarios. Entonces, hay un entrampamiento político actualmente en España. Pero vayamos a un análisis un poco más profundo. Estamos tocando lugares comunes que todos los analistas políticos repiten. Yo quisiera hablar un poco acerca de, digamos, el panorama en un sentido holístico y abordar el tema de la desafección de la política. La aparición de movimientos, digamos, radicalizados, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, y que incluso algunos llegan al poder, en el caso de Morena, por ejemplo, eh, hacen que nos replanteemos ciertas preguntas, ¿no?, que al parecer obtuvieron una respuesta en su momento, cuando surge los estados nacionales, cuando aparece el constitucionalismo liberal, cuando aparece el Estado liberal como forma política, ¿no?, que es la forma que han adoptado la mayoría de países, por no decir todos, de Occidente. Eh, yo lo que creo es que esta situación en la cual los partidos históricos, tradicionales, que eran las columnas vertebrales del sistema democrático, ven mermada a su votante, y ese voto se dirige hacia otros partidos con propuestas más radicales en ambos extremos de lo que viene a ser el horizonte político, lo que demuestra o lo que muestra es un problema que tiene que ver con una desafección hacia la política. Creo que la gente está cansada de la política y por eso busca salidas radicales que no siempre son buenas, en el sentido de que la democracia exige muchas veces el diálogo, el entendimiento, exige a veces incluso tener que conversar con tu opositor político y llegar a acuerdos, pero siempre considerando el bien mayor, ¿no? No a través de alianzas para conveniencias partidarias, para encubrimientos, para contubernios, no. Alianzas para poder lograr un bien común, ¿no? Un fortalecimiento del sistema democrático, o alianzas para poder consolidar la unidad nacional, los intereses nacionales. Esas alianzas son las que hay que respaldar, pero no alianzas que vayan, digamos, en contra de lo que es el fortalecimiento de
la institucionalidad política del país. Yo creo que hay un problema de desafección política y también creo que hay un problema de desafección con respecto a la forma política que es el Estado-Nación. Al parecer, creo que habría un agotamiento de la figura del Estado, ¿no? La política se hace dentro del Estado y el Estado muestra en este momento de la historia ciertas limitaciones. El tiempo es escaso, pero voy a poner solamente dos limitaciones que mostrarían que este problema que surge a nivel de la política en Occidente, sobre todo en Iberoamérica, está relacionado, creo yo, con el agotamiento de una forma política que es la forma del Estado-nación tradicional, ¿no? Eso conduce a la desafección política y conduce a que el votante busque soluciones, digamos, radicales, ¿no? A ambos lados del horizonte político. El Estado-nación, tal como lo vemos el día de hoy, responde a dos tipos de presiones muy fuertes. Una presión hacia abajo y que tiene que ver con los procesos de descentralización y de mejoramiento de la representación política. Actualmente, parte del proceso de desafección política tiene que ver con que la gente no se siente identificada con su elector, con su representante, perdón. Es decir, el votante siente que simplemente va a votar porque debe ir a votar, pero no se genera un vínculo entre el elector y el representante, un vínculo que permite una comunicación, que el representante sepa qué es lo que está ocurriendo en su localidad. Eso creo que queda bastante claro en el caso de Perú con respecto a los congresistas que son electos y se van a Lima y no vuelven a aparecer nunca más en provincia, ¿no? Bueno, ese es un fenómeno al parecer generalizado, ¿no? Hay un distanciamiento entre la clase política y el votante, pero eso tiene que ver nuevamente con la estructura del Estado Nacional, los procesos de recentralización del Estado, los procesos mal llevados de descentralización, los límites que se pone a los mecanismos de la democracia representativa hacen que la población se decepcione de la política y busque alternativas que podríamos llamar algunas, no todas, como antisistema. Y por otro lado, porque dije que iba a hablar de dos el día de hoy, porque el tiempo es escaso, el Estado-Nación deja de tener poder hacia arriba, porque el Estado-Nación eh, participa de procesos de integración supranacional o firma tratados de libre comercio, por ejemplo, firma convenios para someterse a jurisdicciones supraestatales, como el caso de la Corte Interamericana. Al momento de firmar tratados de libre comercio, nosotros cedemos de alguna manera cierta soberanía cuando reconocemos que cuando hay un conflicto, por poner un caso, en proyectos de inversión pública, tenemos que someternos a lo que determina un centro de arbitraje, como puede ser el CIADI. Entonces, el Estado-Nación pierde esferas de competencia, ¿no? Se ve disminuido en su poder, porque el Estado-Nación en esta era, para arriba, se abre. Firma tratados de libre comercio con otros países, firma acuerdos de integración intrarregional con otros países, por ejemplo en el Mercosur. Brasil, Argentina están atados de manos porque saben que no pueden hacer mucho, porque tienen socios dentro del bloque. Entonces, su capacidad se limita, ¿no? Y es evidentemente una consecuencia de un proceso que en su momento seguramente fue positivo, fue parte, digamos, de la iniciativa de lograr una integración a nivel subregional, pero que actualmente recibe muchas críticas. Por ejemplo, un crítico muy duro de lo que viene a ser actualmente el Mercosur es el actual presidente de Uruguay, que se ha mostrado muy crítico a cómo se maneja el Mercosur, eh, por poner un caso. Pero regresemos a España. Entonces, yo considero que el gran problema actualmente es este problema, digamos, de la política propiamente, de la desafección política, de la crisis del Estado-nación, de la crisis de la democracia representativa como tal, y que obliga a los que nos dedicamos a la reflexión política y también obliga a los políticos, aquellos que participan activamente de la cosa pública, a tener que pensar en nuevas formas de mejorar los niveles de representación política, cuantitativa y cualitativamente, y por otro lado,
que el ciudadano de a pie no se sienta ajeno a los procesos que el Estado, como país, realiza frente a otros estados. ¿De qué manera, por ejemplo, un tratado de libre comercio, de qué manera la Corte Interamericana realmente afecta positivamente la calidad de vida de los habitantes? Pareciera que el habitante no entiende eso, pareciera que el poblador o no entiende o no le interesa, y el Estado tiene que mejorar en ese sentido y explicar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va el país con estos procesos o de firmas de tratado de libre comercio a través de una política, digamos, amplia, multilateral, ¿no? O a través de la consolidación de determinados bloques. Los países ya no pueden andar solos. Creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos tenido a partir de la posguerra fría. Tenemos que participar dentro de esta aldea global. Y el tema es cómo participamos. Entonces, la atención de la política, para terminar, tiene que estar centrada en este momento. A partir de la desafección, problemas de la representatividad, tiene que estar orientada a dos cosas, en mi opinión. Mejorar los niveles de representación, sobre todo a nivel subnacional. Eso lo hemos visto también en Perú. Y en España, evidentemente, tienen un problema con respecto a las autonomías. Cómo se gestionan los procesos de descentralización, cómo se mejora la calidad de la representación política a nivel subnacional, cómo se construye poder político local, porque en Perú hemos tenido un proceso de descentralización que no se ha plasmado en la construcción de un sistema político local, cosa que sí ocurre en España, por ejemplo, ¿no? Eh, Podemos estar o no de acuerdo con respecto a las exigencias de los movimientos autonómicos, pero hay un poder local importante, organizado, y que ejerce su influencia. Por ejemplo, en este momento en el que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular buscan votos para conformar gobierno, estos pequeños partidos que representan a movimientos locales cobran una inusitada importancia, porque son los que pueden influir en el equilibrio de la balanza. En Perú hay una disociación entre la política regional, donde predominan los movimientos regionales, y la política nacional. Además que vamos a entrar y seguramente a analizar en otro programa, hay limitaciones muy claras con respecto al proceso de descentralización. El proceso de descentralización en Perú ha sido un fracaso, ¿no? Y otro aspecto importante es hacia arriba, ¿no? ¿Hacia dónde vamos como Estado, ¿no? Y regresamos a España. España tiene en este momento que resolver un gran problema, y es quién va a gobernar España, cómo se va a conformar el nuevo gobierno, cuál va a ser el rol de la oposición, cómo se va a gobernar dentro de las comunidades, porque recordemos que se realizan acuerdos políticos entre los partidos y los movimientos digamos, locales para poder gobernar las comunidades autónomas. Se tiene que ver cómo se va a trabajar eso. Y por otro lado, el rol de España, ¿no? El rol de España, que durante la presidencia de Aznar, de alguna manera, con ciertas limitaciones y con, creo, más errores que aciertos en el caso de Zapatero, tuvo un rol importante. España fue en su momento un actor global importante, y que ahora, lamentablemente, por los problemas internos, no ejerce ese rol que le corresponde, creo yo, a España como catalizador de lo que ocurre en América Latina frente a los estados europeos. ¿Quién mejor para entender lo que ocurre en América Latina que los españoles? Por eso es que nos debe importar lo que ocurre en España. No nos debe ser ajeno. Y creo que debemos seguir con atención este proceso y ver, a través de una perspectiva comparada, de qué manera podemos aprender de lo que está ocurriendo en España para poder tratar de mejorar nuestro sistema político en Perú. Les agradezco mucho por haberme seguido estos minutos, y será hasta un siguiente programa. Muchas gracias.